A medida que la invasión de las nuevas tierras se expande como la pólvora, la corona de Castilla trata de controlar las acciones excesivas de violencia de los conquistadores, pero estas son ignoradas por la mayoría, encrudeciéndose los tratos a la población nativa. La conquista es imparable. Los grandes líderes que hasta ahora se han alzado contra los españoles han presentado una resistencia férrea, pero, aún así, los pueblos americanos no han podido frenar el avance de la espada española, que con codicia se asienta en las nuevas tierras por conquistar. Pero lejos de ser una invasión fácil, aún se levantan hombres que se oponen ferozmente y que son los 5 primeros puestos de este top. En las majestuosas tierras del actual occidente de Panamá, donde los ríos corren libres y donde las selvas lucen inhóspitas, nació uno de los líderes más temidos y admirados por su pueblo. Transcurría el siglo XVI, y los rumores de hombres blancos que llegaban desde el mar cubiertos de ropas brillantes y sedientos de oro, se esparcían en las voces de los indígenas que habitaban la selva. Los conquistadores españoles, tras someter gran parte del Caribe y Centroamérica, ahora dirigían su atención hacia las tierras panameñas. Sin embargo, no imaginaban que en su camino se alzaría un líder que los haría temblar. Aunque los detalles exactos de su nacimiento son inciertos, se estima que Urraca nació a finales del siglo XV, en la región de Veraguas, habitada por varios pueblos indígenas, entre ellos los Engabe y los Bucle. Desde joven, se forjó en la vida dura de la selva, aprendiendo a cazar, a leer los signos de la naturaleza, y sobre todo, a luchar. Su espíritu inquieto y agudo lo llevó a convertirse en el líder de su pueblo. Su fortaleza física, su inteligencia, su elocuencia y su amor profundo por la tierra eran sus mayores atributos. Pero aquel mundo en el que vivía Urraca, pronto, cambiaría para siempre. Años antes, Cristóbal Colón había llegado a las costas panameñas. Desde entonces, los españoles buscaban dominar la región. Atraídos por su posición estratégica y por las riquezas de aquellas tierras, se adentraban en el territorio, imponiendo su dominio con fuerza, esclavizando, saqueando y apoderándose de todo a su paso. Pero frente a esta amenaza, Urraca no cruzaría los brazos. Convocando a los distintos caciques de la región, Urraca formó una coalición indígena, uniendo a varios pueblos en una resistencia conjunta, con la que pretendía expulsar a los invasores. Lo cual no era tarea fácil, pues se enfrentaban a una de las potencias más fuertes de Europa. Usando el conocimiento del terreno, Urraca preparó a sus guerreros y acertó duros golpes a los españoles. Durante más de 9 años, Urraca lideró una guerra de guerrillas que desestabilizó por completo el avance español. Atacaba de noche, tendía emboscadas, cortaba las rutas de suministros, se desvanecía en la selva como la niebla, y daba golpes certeros en la moral de los castellanos. Fue tan efectivo, que los propios cronistas españoles lo describieron como un enemigo formidable. Incluso llegaron a darle el título de el más bravo de todos los indios. Uno de sus enemigos más destacados fue Pedro de los Ríos, quien era un gobernador español, que envió expediciones para someterlo, las cuales terminaron sin éxito. Incluso Gaspar de Espinosa, un conquistador experimentado y famoso por su habilidad con la espada, se enfrentó a Urraca, pero este tampoco pudo con el jefe indígena, reconociendo su valor y astucia. En una ocasión, tras una intensa batalla, Urraca fue capturado por los españoles, quienes lo encadenaron y lo enviaron a la ciudad de Natá en barco. Pero lo que parecía ser el fin, se convirtió en una nueva leyenda. Urraca, de alguna forma, logró escapar rompiendo sus cadenas, lanzándose al mar, y nadando, todo lo que hiciera falta para regresar a la costa, escapando de las manos de sus captores. Su fuga fue vista como un milagro por su pueblo, y como una vergüenza para los españoles, causándoles una gran impresión. Este escape no solo avivó el fuego de la rebelión, sino que lo transformó en un símbolo de libertad, acrecentando aún más su fama. Tiempo después volvió a organizar su ejército, y reanudó la lucha con más fuerza que nunca.
No se sabe cómo ni cuándo Urraca murió, pues existen diferentes teorías sobre su desaparición. Algunos decían que había caído en combate, otros que fue capturado y ejecutado por traidores en secreto, incluso, que este no murió, sino que se convirtió en un cóndor. Los españoles nunca lo encontraron, y jamás dieron con su cuerpo. Su presencia en la rebelión de un momento a otro, se desvaneció. Pero su leyenda, jamás, se fue con él. Y de la memoria, de los castellanos. En las tierras del norte de la península de Honduras, cuando la amenaza de la conquista aún no llegaba a aquellas tierras, nació Cicumba. Un jefe maya, cuyo nombre quedaría grabado en las crónicas de los españoles. Desde joven, Cicumba se forjó en la dureza de la selva, los huracanes que azotaban el Caribe y guerras tribales que le otorgaban experiencia. Su cuerpo estaba curtido de marcas de innumerables batallas, y su espíritu, afilado como el pedernal, fue forjado para convertirse en un líder cuyo destino lo llevaría a participar en la guerra que acontecía en toda América. Cuando los primeros españoles empezaron a adentrarse hacia su territorio, Cicumba sabía que su vida cambiaría para siempre. Sería entonces cuando el destino de Cicumba se entrelazaría con el del rebelde más grande de las Américas. Un extranjero, que años antes, había llegado a las costas del Yucatán por accidente, y que se enamoró de la tierra que le acogió como un hijo. Este extraño hombre tan diferente a los mayas, y de apariencia extraña para Cicumba, era Gonzalo Guerrero. Capturado después de que su barco naufragara durante una tormenta cerca de las costas del Yucatán, Gonzalo vivió en un principio como un esclavo, y luego sirviendo en el ejército del señor maya Nachancán, quien era el cacique de la región de Chetumal. Allí, Gonzalo enseñó a los hombres de Nachancán la manera española de luchar con lanzas, y la ejecución de diferentes estrategias, en formaciones cerradas. Lo que lo llevó a destacar como un gran líder y militar maya. Posteriormente, Gonzalo se casaría con la hija de Nachancán, llamada Zacilja, de la que se enamoró perdidamente, y con la que tuvo 3 hijos. Luego de la muerte de Nachancán, Gonzalo fue elegido como nuevo señor de Chetumal, convirtiéndose en un líder maya. Es en este punto donde Cicumba y Gonzalo se conocen durante una reunión de caciques. Si bien Cicumba desconfiaba de Gonzalo en un principio, con el tiempo, se convirtieron en grandes aliados y hermanos de guerra. Unidos ahora por el propósito de defender aquello que aprendieron a amar, el español maya y Cicumba se aliaron para detener a los españoles. Cuando el conquistador Francisco de Montejo intentó someter la península del Yucatán y parte del norte de Honduras, en los años de 1527 y 1528, encontró en Cicumba uno de sus enemigos más formidables. Amenazado por la presencia extranjera que avanzaba en sus tierras, Cicumba, con ayuda de Gonzalo, le hacen la vida imposible a Montejo. Asaltan sus campamentos, emboscan las expediciones de reconocimiento, se infiltran en las noches y matan a cuantos pueden en los campamentos, atacan con flechas y arrojan lanzas desde la maleza. La señal era clara para Montejo, nunca lo dejarían avanzar. Cansado el conquistador, envía un gran contingente de soldados a atacar a Cicumba en varias ocasiones. Pero este
fue rechazado con gran dificultad por Cicumba, hasta el punto de casi perder la vida, en uno de estos ataques, si no es por la intervención de Gonzalo, que lo salvó de la muerte, al atacar a los españoles por un flanco, y causando que muchos de estos huyeran, para luego perseguirlos, y matarlos a punta de garrote cerca de un pueblo maya, en el que intentaron ocultarse. Después de esta batalla, Montejo, se sorprende al saber que un español es un cacique indígena, y que lucha del lado maya. Por lo que intenta contactarlo, pero Gonzalo se niega todas las veces. Varios meses después de una corta paz, Montejo intenta pacificar nuevamente al cacique Cicumba, y envía un nuevo ejército, al mando del capitán Lorenzo de Godoy. Informado por sus espías, Cicumba prepara a sus hombres, y envía un mensaje a Gonzalo, para que se presente a la batalla. Guerrero, para llegar lo más pronto posible con su ejército, se lanza al río, y lleva a sus tropas en 50 canoas grandes. Desembarcando en la orilla cerca de la batalla, Gonzalo intenta sorprender a Godoy, pero el español conoce las tácticas de Gonzalo, y espera a que aparezca, para emboscarlo. Cuando Gonzalo le ataca, Godoy lo atrae, a una zona donde los españoles ocultos en el monte, lo rodean, obligándolo, a luchar por su vida. Cicumba, distraído con la batalla, no tenía idea, de que Gonzalo, estaba a punto de morir. En el caos del combate, Gonzalo es atravesado por una flecha de ballesta, que lo golpea en el ombligo. Cayendo sobre sus rodillas, el español maya, es rematado por un disparo de arcabuz, que le da en el pecho. Sin su aliado en la batalla, y el dolor de la pérdida de su hermano, Cicumba, poco puede hacer ahora. Retirándose del campo de batalla, el líder maya, se ve obligado a dejar también atrás el cuerpo de Gonzalo, el cual nunca pudo recuperar. Los españoles asestaban su primera victoria. Después de la muerte de Gonzalo, Cicumba continuó resistiendo al dominio español por 10 años más, pero su causa empezó a debilitarse. Con la edad avanzada y enfermo, el líder de Tolupán, por fin, cae capturado junto a otros caciques. Encerrados en una celda, los líderes maya son dejados a morir sin agua y sin comida. Pero Cicumba, a pesar de la penuria, se resistía a morir rápido. Su espíritu inquebrantable lo hizo aguantar hasta el punto de ser el último cacique en caer por el hambre y la deshidratación. Con la caída de los principales líderes en el Caribe, los españoles expanden su dominio con tal fuerza y a un ritmo tan rápido, que en poco más de 50 años, la mayoría de civilizaciones indígenas son sometidas bajo el control de la Corona de Castilla. Consciente de que los conquistadores han ejercido la violencia como principal arma de disuasión, en España, se alzan voces en contra de los métodos usados, empezando una serie de debates sobre cómo se debe tratar a la población nativa. Creándose las primeras leyes para controlar las acciones abusivas en América. Mientras tanto, la conquista seguía, posando los ojos ahora en las tierras más al sur del Pacífico, siendo el conquistador Hernán Pizarro el encargado de explorar aquella zona. Partiendo de Panamá cruzando las costas del actual Ecuador y el norte de Perú, Pizarro se detiene en una bahía y se adentra hacia territorio peruano a pie. Allí se encontraría con el imperio más grande de América, y enfrentaría a uno de los guerreros más legendarios de todo el Tahuantinsuyo. Durante la conquista del imperio inca, un noble guerrero se alzó contra los españoles y opuso una resistencia tal que infundió el miedo en los ojos de aquellos que osaron enfrentarle. Cahuide, como fue llamado en las crónicas españolas, fue un famoso guerrero entre los incas, que se caracterizaba por ser un hombre de indomable valor y un combativo carácter. Como miembro de la realeza inca de los Orejones, Cahuide quería demostrar de qué estaba hecho, y si su alabada fama de gran guerrero era solo un alarde, o era real.
Uniéndose a la rebelión de su rey llamado Manco Inca, juró frente al soberano defender y recuperar el Tahuantinsuyo para él, prometiendo luchar hasta la muerte. Meses antes, el rey Inca Atahualpa había sido capturado y luego obligado a pagar una habitación llena de oro por su rescate. Faltando a su palabra de liberarlo después del pago, el conquistador, Francisco Pizarro, junto a sus hombres, ejecutan a Atahualpa, dejando con ello un vacío de poder. Sin nadie ahora que gobierne el Tahuantinsuyo, y temiendo una rebelión, Manco Inca es nombrado como el nuevo rey por el conquistador. Tratando de esta manera Francisco Pizarro de instaurar un títere en la cabeza del gobierno. Pero más que un rey, Manco Inca se sentía como un prisionero. Víctima de los insultos de los españoles y los atropellos contra su propio pueblo, Manco Inca se cansa de esto y escapa de la ciudad del Cuzco, alejándose de las manos de Pizarro, quien ya empezaba a intuir cuál sería el próximo movimiento del Inca. Iniciando una rebelión, el rey convoca a todos los nobles y guerreros de alta casta. Es en ese momento cuando aparece el gran Cahuide, participando en la retoma de la ciudad del Cuzco, que, en ese momento, yacía bajo control español. Cahuide se enfrentó por primera vez a los extranjeros. Pero debido a la mala estrategia de Manco Inca, poco pudo hacer. Por lo que tuvo que replegar su ejército a la fortaleza de Sacsayhuamán. En aquel lugar, Cahuide haría gala de su gran fama. Cuenta el cronista y soldado español, Pedro Pizarro, que cuando los hombres del conquistador Hernán Pizarro intentaron tomar los muros de la fortaleza de Sacsayhuamán, en lo alto de los mismos, había un indio enorme y furioso, que ataviado, con un casco español y una armadura, usaba una espada y un escudo, como un gran héroe griego o uno de los grandes guerreros romanos. Armas y armadura la cual había robado de los españoles muertos en batallas anteriores. Corriendo de un lado a otro, apuñalando con una espada en su mano derecha, y golpeando con una maza en su mano izquierda, Cahuide enfrentaba a los españoles que intentaban subir por las escaleras a los muros de Sacsayhuamán. El guerrero inca enfrentó a todos y cada uno, como si se tratase de muchos hombres al mismo tiempo, haciéndose cargo de una gran parte de la muralla, él solo. Uno tras uno, Cahuide trituraba los cráneos de los españoles e indígenas que les ayudaban. Enemigos, que en intentos infructuosos, intentaban doblegarlo. Narra un soldado anónimo en su crónica, que incluso los capitanes españoles quedaron tan impresionados con tal derroche de valor y desprecio por la muerte de Cahuide, que intentaron negociar con él, ofreciéndole todo tipo de garantías, para que en vez de dar su vida hasta la muerte, éste viviera, pero Cahuide escupía, y entre insultos se negaba a cualquier propuesta. Se cuenta que al ver esto, Hernán Pizarro también quedó impresionado y conmovido por la valentía de aquel guerrero, llegándole a comparar con un león. Resaltando incluso el coraje de Cahuide por encima del de sus hombres. Por lo que ordenó que no lo mataran y lo capturaran con vida. Al ver que una parte de la muralla había caído y que le querían atrapar, Cahuide se fue corriendo a una torre y en lo alto puso un trapo sobre su rostro y se arrojó al vacío. Escribiendo así su propio final, pues no dejaría nunca que lo capturaran. Cumpliendo de esta manera con su juramento. Cuenta la crónica que este hecho le pesó mucho a Hernán Pizarro, que admiró la valentía de aquel grandioso y legendario guerrero, quedando para siempre inmortalizado en las crónicas de los españoles y en la historia del más grande imperio de Suramérica. Antes de la llegada de los españoles, en lo que ahora es México, existió un guerrero, cuya fama lo volvería un hombre legendario. Tlahuicole, cuyo nombre significa, el del asa de barro, fue un formidable guerrero, del reino de Tlaxcala. Siendo de origen noble, Tlahuicole se formó en el Calmec,
que era la escuela a la que los jóvenes, de la nobleza, asistían para prepararse, como jefes militares, políticos o sacerdotes. Participó en diversas batallas durante las Guerras Floridas, en la cual los tlaxcaltecas lucharon contra los mexicas, también conocidos como aztecas, y donde Tlahuicole llamó la atención por su valor y gran fuerza. Consagrándose como un guerrero temido por sus enemigos, Tlahuicole participó en muchas batallas contra los aztecas, que después de un tiempo lo lograron capturar y le hicieron prisionero. La fama de Tlahuicole era tan grande, que cuando el rey azteca, Moctezuma, supo que lo tenían prisionero, lo salvó de ser sacrificado, y le ofreció trabajar como general en su ejército. Algo que el gran guerrero tlaxcalteca aceptó, pero de mala gana. Sirviendo como general para los aztecas, el guerrero de Tlaxcala dirigió una campaña contra otro enemigo de los mexicas, conocidos como los purépechas. Como general de los aztecas, Tlahuicole cosechó muchas victorias para el rey Moctezuma y recogió enormes botines de guerra para las arcas de los aztecas, demostrando su fama de guerrero invencible. Moctezuma, satisfecho con la labor de Tlahuicole, le premió, otorgándole la libertad para que volviera a su pueblo. Usando esto como una propaganda política, para ganar fama, tratando de vender la imagen de un líder misericordioso con el enemigo, y lograr tener alguna influencia positiva en el pueblo tlaxcalteca. Fiel a su sangre de estirpe guerrera, Tlahuicole rechazó la oferta de libertad, ya que regresar a Tlaxcala después de haber servido a sus enemigos era un deshonor, pues según la tradición de su pueblo, si un guerrero iba a caer capturado, tenía que evitarlo, o morir intentándolo. Entonces Tlahuicole pidió al rey azteca que le concediera el honor de terminar con su vida, como un gran guerrero de Tlaxcala. Moctezuma, al ver que no podía convencerle, e impresionado por lo que el tlaxcalteca le pedía, decidió entonces conceder su deseo. Antes de la ejecución de Tlahuicole, el rey azteca organizó un banquete, con bailes, música, y muchas mujeres como despedida, para el gran guerrero. Llegada la mañana al día siguiente, cuenta la leyenda, que Tlahuicole se subió en una enorme piedra redonda, y que, armado con un escudo, y un macuahuitl, con plumas, en vez de cuchillas de obsidiana, se enfrentó contra muchos guerreros que, uno por uno, se abalanzaban sobre el tlaxcalteca, intentando vencerle, y llevarse el trofeo de su muerte. Dice la historia que Tlahuicole logró arrebatar la vida de 8 guerreros, y herir a otros 20. Pero, a pesar de su gallardía, extenuado por los largos combates, el guerrero tlaxcalteca, cansado de luchar, se entregó al destino que tanto le había esperado. Conquistada la nación inca, ahora los ojos de los españoles se posaban en las tierras, más allá de las fronteras del Tahuantinsuyo. Tierras, las cuales los incas llamaban Chili. El cual era un territorio tan inhóspito y agreste, que los incas jamás lo pudieron domar. Pues estaba habitado por hombres, tan feroces y valerosos, que el poder de cualquier rey se reducía a polvo ante sus pies. Pero estos rumores no serían suficientes para detener la sed de curiosidad y ambición de los españoles, que ya empezaban a aventurarse a los dominios de la nación de los araucanos, a la cual más tarde se le conocería como los mapuche. Como una cultura guerrera, los mapuche enseñaban a los niños a formarse desde temprana edad en la disciplina del guerrero, a la que llamaban Coyeyauyin. Lo que resultaba extraño, como también fascinante, para los castellanos. Allí, en el fin del mundo, como algunos cronistas llamaban a Chile, el conquistador, Pedro de Valdivia, se aventuró más allá del río Andalién, y se enfrentó con los guerreros a los que los incas tanto temían. Ante aquel enemigo desconocido, los mapuche no pudieron evitar sentir temor, pues la presencia de los caballos y de armas que jamás habían visto los asustaba.
Ayudado por yanaconas, los cuales eran indígenas venidos de todas las partes de América, Valdivia, el 23 de febrero de 1550, logra una victoria sobre los mapuche, que a duras penas pudo conseguir. Capturando 400 prisioneros en aquella batalla, Valdivia manda a que les corten las orejas, las narices y las manos. Presenciando estas atrocidades, estaba un joven mapuche, llamado Leftlaro, al que los españoles habían puesto por nombre Lautaro. Capturado desde los 11 años en las primeras incursiones de Valdivia al norte de Chile, Lautaro fue separado de sus padres, siendo obligado a trabajar como sirviente y escudero personal del conquistador Valdivia. Años de servicio, los cuales usó para aprender acerca de su enemigo, sobre sus armas, sus tácticas, estrategias, sus fortalezas y sus debilidades. Llegando a aprender también a hablar un español muy fluido y a convertirse en un excelente jinete. Lautaro igualmente resaltó como un hábil esgrimista, profundizando sus conocimientos en el uso de la espada y la lanza. En algún momento del año 1552, Leftlaro escapa de los españoles y se interna en el bosque. Regresando con su gente, convoca una reunión de líderes mapuche y es escogido como el nuevo toqui de la guerra, es decir, el general del ejército. Guiando a su pueblo contra los españoles, Lautaro les enseña nuevas tácticas, estrategias y formaciones de batalla. También los instruye en otras formas de luchar, diseñando nuevas armas y creando nuevos tipos de unidades, con funciones específicas, en el campo de batalla. Siendo un excelente jinete, Lautaro enseñó a los hombres a manejar los caballos. Diseñando un tipo de silla que permitía un nuevo movimiento, el toqui de la guerra, les mostró cómo colgarse del animal durante una carga de caballería para golpear o esquivar ataques. Todo esto nos habla de lo inteligente y creativo que era el joven mapuche. Usando una avanzada red de espías, Lautaro hace que sigan los pasos de Pedro de Valdivia, quien el 25 de diciembre de 1553 marcha al fuerte Tucapel. Avanzado en su trayecto, es emboscado por Lautaro y su ejército, donde usa por primera vez la sofisticada caballería mapuche. Siendo derrotado y capturado, luego de una brutal batalla, Valdivia, quien antes había sido el maestro del joven mapuche, ahora se convertía en su prisionero. Sin control sobre su destino, y dejándolo a disposición de los demás líderes, Lautaro entrega a Valdivia a su suerte. Los mapuche entonces condenan al español a una muerte terrible. Algunas historias cuentan que a Valdivia
le hicieron beber oro fundido, para que se atragantara con su codicia. Otras contaban, que le hicieron pequeñas cortadas en todo el cuerpo, para que se desangrara, o que le dieron un mazazo, con un gran leño rompiéndole el cráneo. También se decía que Caupolicán le arrancó la cabeza, y usaba su calavera para beber chicha. La verdad es que ningún español sobrevivió, para contar lo que realmente pasó. Tiempo después Lautaro atacaría la ciudad de Concepción, destruyéndola 2 veces. Las ciudades Valdivia y Villarrica también fueron arrasadas. Como también diversos fuertes españoles, obligándoles a abandonar las fortificaciones. Demostrando de esa manera el grandioso líder y estratega militar que era. En su campaña hacia el norte de Chile, enfrentó a diversos conquistadores españoles, los cuales no lo pudieron vencer, hasta que, un enemigo oculto de Lautaro, que actuaba como aliado, lo traicionó, revelándole al gobernador, llamado Francisco de Villagra, la ubicación del campamento del jefe mapuche. Es así, como Lautaro, creyendo estar cerca de arrasar con sus huestes, la ciudad capital de Santiago, es sorprendido por los españoles, en la madrugada del 30 de abril de 1557. Atacando por la parte trasera, el campamento de Lautaro, Villagra, entró tan rápido como un relámpago, y arrasó con todos los guerreros, que aún tenían resaca, y estaban cansados, pues la noche anterior, habían celebrado una victoria, que jamás verían. Poco pudieron hacer los mapuche, que intentaron luchar y cayeron vencidos. Por último, Lautaro, quien aún se encontraba en una ruca descansando, escucha el sonido de la batalla, e intentando ir a pelear, es retenido por su esposa Guacolda, que entre lágrimas, le ruega que huyan juntos, pero Lautaro sabía, que no podrían hacerlo, si alguno de los dos no se sacrificaba. Entonces el joven mapuche, salió de la ruca, y encaró a los españoles, tratando de proteger a su amada esposa Guacolda. Abalanzándose tratando de alcanzar a Villagra, Lautaro, es recibido con una lanza que voló en el aire, y se clavó en su pecho, arrebatándole la vida. Lautaro apenas rebasaba los 23 años. Su cabeza, después, fue exhibida en una pica durante días, en el centro de la ciudad de Santiago, sirviendo como advertencia a aquellos que quisieran rebelarse de nuevo. Gracias por ver mi vídeo. Si no eres un desertor de mi ejército, suscríbete a mi canal. Dime, ¿cuál de estos guerreros indígenas fueron tus favoritos? Estos fueron los resultados de las batallas en mi comunidad de YouTube. Saludos especiales a